El cártel de las sombras compró una hacienda por $5,000. Jamás imaginaron lo oscuro que los estaba esperando. 3 camionetas negras atraviesan el portón oxidado de la hacienda Santa Elena en las afueras de Ciudad Morena, Michoacán. 15 sicarios del cártel bajan armados con fusiles de asalto, listos para convertir 3.000 metros cuadrados de tierra abandonada en el nuevo centro de operaciones para coordinar envíos de fentanilo hacia Estados Unidos. El precio fue ridículamente bajo, $5,000 por una propiedad con casa principal, 3 bodegas y establos que alguna vez valieron millones. Lo que no saben es que la hacienda guarda un secreto enterrado en sus paredes. 143 personas fueron torturadas y ejecutadas aquí entre 2002 y 2009 por el Cártel del Norte. Y algo o alguien nunca fue. El aire huele a humedad y óxido, las ventanas están rotas y en el silencio absoluto de la tarde michoacana, ninguno de los 15 hombres armados imagina que acaban de entrar al territorio de caza de un sobreviviente que lleva 16 años esperando este momento. El comandante del grupo, conocido como el comandante, baja de la camioneta principal con un cigarro entre los dientes y observa la hacienda con satisfacción calculada. Tiene 38 años, 12 de ellos trabajando para el cártel y ha establecido más de 20 centros de operaciones en Jalisco, Colima y ahora Michoacán. La hacienda Santa Elena es perfecta, aislada, rodeada de cerros, sin vecinos en 5 kilómetros a la redonda y con acceso directo a la carretera que conecta con Puerto Escondido, el puerto clave para recibir precursores químicos desde China. Carlos, ustedes revisan el perímetro. Antonio, Ricardo, el joven, entren a las bodegas y reporten que necesitamos limpiar. Los demás descarguen las armas y preparen todo con voz firme, mientras exhala humo gris que se disuelve en el aire caliente. Los sicarios obedecen con eficiencia militar, todos tienen entre 22 y 40 años. La mayoría reclutados en Guadalajara y Tlajomulco. Entrenados para matar sin preguntar y leales hasta la muerte. Carlos, un joven de 25 años con tatuaje del cártel en el antebrazo, camina junto a Miguel hacia el perímetro este de la propiedad, donde los establos abandonados se alzan como esqueletos de madera podrida. ¿No te parece raro que nadie quisiera este lugar?, pregunta Carlos mientras patea una piedra. Miguel, 10 años mayor y con cicatriz en la mejilla izquierda, se encoge de hombros. Michoacán está lleno de propiedades abandonadas desde la guerra contra los templarios. Nadie quiere vivir donde hubo violencia. Pero algo en el aire, denso, pesado, como si la tierra misma respirara, hace que Carlos apriete su Glock 19 con más fuerza de lo necesario. Dentro de la casa principal, Antonio, Ricardo y el joven bajan las escaleras hacia el sótano con linternas LED que cortan la oscuridad absoluta como cuchillos de luz blanca. El olor es insoportable. Humedad mezclada con algo metálico antiguo que se pega a la garganta. Las paredes de concreto están manchadas con óxido, o eso parece, y el piso está cubierto de polvo que no ha sido perturbado en años. Aquí podemos guardar los químicos, dice Antonio. Un hombre corpulento de 32 años que ha trabajado en laboratorios clandestinos desde los 18. Ricardo ilumina una esquina y se detiene. Hay cadenas oxidadas colgando del techo, ganchos de metal incrustados en las vigas. Esto era un matadero, murmura el joven, el más joven del grupo con apenas 22 años. Y su voz tiembla ligeramente afuera, mientras el sol comienza a descender detrás de los cerros michoacanos, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. El comandante organiza la distribución de habitaciones en la casa principal. 10 sicarios dormirán en turnos rotativos, 5 despiertos. Siempre. Protocolo estándar del cártel para evitar emboscadas de carteles rivales o del ejército. La primera noche transcurre en silencio tenso. Los hombres comen tacos de carnitas que trajeron de Ciudad Morena. Revisan sus armas. Bromean sobre mujeres y dinero. Pero nadie menciona la incomodidad que todos sienten. Es como si la hacienda los observara. Carlos y Miguel salen para hacerla ronda del perímetro, sus siluetas desapareciendo entre las sombras de los establos. El comandante espera su reporte por radio, nunca llega. El comandante envía a otros 2 sicarios.
Rafael y el Delgado, a buscar a Carlos y Miguel. Encuentran las linternas tiradas en el suelo cerca de los establos. Las radios funcionando, pero sin respuesta. Las armas intactas apoyadas contra una pared de madera. No hay sangre, no hay casquillos, no hay señales de lucha. Es como si la tierra se los hubiera tragado. Tal vez se fueron con alguna mujer del pueblo, sugiere el Delgado. Nerviosamente, pero nadie le cree. Carlos y Miguel eran profesionales, jamás abandonarían su puesto. El comandante ordena que todos regresen a la casa principal, duplica la guardia y prohíbe que alguien salga solo. 13 sicarios pasan el resto de la noche despiertos con los fusiles apuntando hacia las ventanas rotas, esperando un ataque que nunca llega. La segunda noche es peor. Antonio, Ricardo y el joven bajan nuevamente al sótano para instalar estantes metálicos donde almacenarán los precursores químicos que llegarán en 3 días. El comandante les da 30 minutos, pasan 45. 1 hora. 2 horas. El comandante baja personalmente con 4 sicarios más, fusiles en alto, linternas barriendo cada rincón del sótano. Encuentran los estantes a medio instalar, las herramientas tiradas. Las linternas encendidas, iluminando la pared del fondo. Y en esa pared, grabados con algo afilado, un clavo, un cuchillo, hay nombres, fechas, súplicas. Dios, perdóname. Mamá, te amo. Julio Ramírez, 15 de marzo de 2004. Ana Beltrán, 22 de agosto de 2006. 143 nombres, 143 almas que murieron aquí. El comandante siente algo que no ha sentido en 12 años trabajando para el cártel, miedo. Puro, primitivo, que le eriza la piel y le acelera el pulso. Salgan todos ahora. Ordena con voz que intenta sonar firme, pero se quiebra ligeramente. Los 10 sicarios sobrevivientes suben las escaleras tropezando, respirando agitadamente, y cuando llegan a la planta principal, el comandante toma su teléfono satelital y marca al jefe de plaza en Ciudad Morena. Tenemos un problema en la Hacienda Santa Elena. 5 hombres desaparecidos. Necesitamos refuerzos. La respuesta es fría. Resuelvan ustedes, no podemos enviar más gente. Hay operativo militar en la zona. Si no pueden controlar una casa vacía, tal vez no sirven para el cártel. La llamada termina. Los 10 hombres se miran entre sí, atrapados entre el orgullo de sicarios y el terror de lo desconocido. Ninguno duerme esa noche y en algún lugar bajo sus pies, en los túneles que serpentean bajo la hacienda como venas de un organismo vivo, algo se mueve en la oscuridad absoluta. El amanecer llega. Con niebla espesa que cubre la hacienda Santa Elena como un sudario gris, reduciendo la visibilidad a menos de 10 metros. Los 10 sicarios sobrevivientes están reunidos en la sala principal. Ojeras profundas marcando sus rostros, fusiles descansando sobre sus piernas, discutiendo en voz baja qué hacer. El comandante, quien siempre ha resuelto problemas con violencia y estrategia, ahora enfrenta algo que no puede matar con balas, la incertidumbre. Escuchen bien, dice mientras se pone de pie intentando recuperar autoridad. 5 hombres no desaparecen sin dejar rastro. O hay túneles que no conocemos y alguien los emboscó o hay un enemigo infiltrado entre nosotros. La segunda opción genera miradas de desconfianza. Cada sicario evalúa a los demás buscando señales de traición. Rafael, un hombre de 35 años con experiencia en operaciones especiales, antes de unirse al cártel, propone un plan. Revisamos toda la propiedad con luz de día. Cada bodega, cada establo, cada metro del perímetro. Si hay túneles, los encontramos. Si hay alguien escondido, lo sacamos. El comandante asiente y divide al grupo en 3 equipos de 3 hombres, dejando a uno en la casa como vigía. El primer equipo, Rafael el Delgado y un sicario apodado el Puma, se dirige hacia las bodegas del norte. El segundo equipo revisa los establos del este. El tercer equipo, liderado por el comandante, inspecciona la casa principal habitación por habitación. La niebla dificulta todo, los sonidos se distorsionan, las sombras parecen moverse y cada crujido de madera podrida hace que los hombres apunten sus armas hacia la nada.
En la bodega norte, Rafael encuentra algo que hace que su sangre se congele. Huellas de pies descalzos en el polvo. Frescas, que van desde la pared del fondo hacia la puerta y luego desaparecen. No son huellas de botas militares ni de tenis. Son pies desnudos, delgados, con dedos largos que dejan marcas profundas. Como si quien caminara fuera extremadamente ligero o supiera exactamente dónde pisar para no hacer ruido. «Aquí hay alguien», susurra Rafael por la radio. El comandante responde inmediatamente. No se separen. Mantengan contacto visual constante. Pero cuando Rafael se voltea para confirmar que el Delgado y el Puma están detrás de él, solo ve niebla. Delgado, Puma llama primero en voz baja, luego gritando silencio. Rafael corre hacia la puerta de la bodega tropezando con cajas de madera podrida y cuando sale al exterior, los otros dos equipos ya están corriendo hacia él. El comandante llega primero, respirando agitadamente, y cuenta cabezas. 8 sicarios. Faltan el Delgado y el Puma. Estaban conmigo hace 30 segundos, dice Rafael con voz quebrada y por primera vez en su carrera como sicario, sus manos tiemblan visiblemente. El grupo regresa a la casa principal en formación cerrada, fusiles apuntando en todas direcciones y cuando cierran la puerta con tranca de madera, el comandante toma una decisión. Nos vamos ahora. Reportamos al jefe de plaza que la hacienda está comprometida y que necesitamos un operativo completo con 50 hombres para limpiar esto. Pero cuando intentan arrancar las 3 camionetas negras estacionadas frente a la casa, ninguna enciende. Las baterías están muertas, las 3 simultáneamente, como si algo hubiera drenado toda la energía durante la noche. El sicario más joven, apodado el Nuevo por tener apenas 23 años, comienza a hiperventilar. Nos van a matar a todos. Esto no es un enemigo normal. Esto es... El comandante lo interrumpe con una bofetada seca. Contrólere. Somos del cártel. No le tenemos miedo a nada. Pero sus propias palabras suenan huecas incluso para él. Los 8 hombres regresan a la casa, empujan muebles contra las puertas y ventanas y establecen turnos de guardia de 2 horas. La tarde transcurre en silencio absoluto. Nadie habla, nadie come. Todos simplemente observan las ventanas esperando que algo, lo que sea, se mueva. Cuando el sol comienza a ocultarse nuevamente, Rafael encuentra un detalle que nadie había notado. En la pared de la sala principal, detrás de un cuadro caído, hay una inscripción grabada en el yeso con letra temblorosa. David Mendoza estuvo aquí. 22 días de infierno, 2008. El comandante fotografía la inscripción con su teléfono y envía la imagen al jefe de plaza con un mensaje. Necesitamos información sobre David Mendoza, torturado aquí en 2008. Urgente. La respuesta llega 30 minutos después. David Mendoza, 32 años en 2008, campesino de Ciudad Morena, acusado por el Cártel del Norte de ser informante del ejército, torturado durante 22 días en la hacienda Santa Elena, dado por muerto y abandonado. Nunca se encontró el cuerpo, se asume ejecutado y enterrado en fosa clandestina. El comandante lee el mensaje en voz alta y los 8 sicarios procesan la información en silencio. Si lo dieron por muerto en 2008, eso fue hace 16 años, dice Rafael lentamente. Nadie sobrevive 16 años escondido en una hacienda abandonada. Pero todos saben que la alternativa que David Mendoza esté vivo, que haya permanecido aquí todo este tiempo esperando, es aún más aterradora. La noche cae como una cortina negra sobre Michoacán y con ella llega un sonido que ninguno de los 8 sicarios olvidará. Jamás. Pasos lentos, deliberados, arrastrándose por el techo de la casa principal. No son pasos de animal, son pasos humanos, descalzos, que caminan de un extremo al otro del techo. Como si quien estuviera arriba conociera exactamente dónde están todos los hombres abajo. El comandante apunta su fusil hacia el techo y dispara 3 ráfagas cortas. El estruendo es ensordecedor en el espacio cerrado y los casquillos rebotan. En el piso de madera los pasos se detienen en silencio absoluto durante 10 segundos. Luego una risa baja,
ronca, inhumana, que parece venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Y en ese momento, los 8 sicarios del cártel comprenden una verdad devastadora. No están cazando a nadie, ellos son la presa. La madrugada transcurre en vigilia absoluta. Los 8 hombres están sentados en círculo en el centro de la sala principal, espaldas contra espaldas, fusiles apuntando hacia afuera, como los radios de una rueda. Nadie habla. El silencio es tan denso que pueden escuchar sus propios latidos, el crujido de la madera vieja asentándose, el viento soplando entre las rendijas de las ventanas tapiadas. El nuevo rompe el silencio con voz temblorosa. Mi abuela decía que los muertos no descansan si murieron con dolor, que se quedan atrapados donde sufrieron. El comandante lo mira con desprecio. Tu abuela era una vieja supersticiosa. Esto no son fantasmas, es un hombre, carne y hueso. Y cuando lo encuentre le voy a meter una bala en la cabeza. Pero incluso mientras dice eso, el comandante siente dudas. Corroer su certeza. Ha matado a 43 personas en su carrera, algunas emboscadas, otras ejecutadas de rodillas y jamás ha creído en nada más allá de la violencia tangible. Pero esto es diferente. 7 hombres desaparecidos, sin sangre, sin gritos, sin rastro, vehículos saboteados con precisión quirúrgica, pasos en el techo que se detienen exactamente cuando disparan. ¿Y esa risa? Esa risa que todavía resuena en su memoria como un eco que no se apaga. Rafael, quien ha permanecido callado durante horas, finalmente habla. He estado pensando, si David Mendoza sobrevivió 22 días de tortura y logró esconderse aquí durante 16 años, significa que conoce esta propiedad mejor que nosotros. Túneles, pasadizos, escondites. Nos está cazando en su territorio. El comandante asiente lentamente, aceptando la lógica. Entonces, necesitamos cambiar las reglas del juego. Si él conoce la hacienda, nosotros la quemamos. La propuesta es radical, pero efectiva. Incendiar las bodegas, los establos, forzar a quien esté escondido a salir al descubierto. Los 8 sicarios salen de la casa principal cuando el sol comienza a iluminar el horizonte. El amanecer es rojo sangre, nubes bajas que parecen heridas abiertas en el cielo. Llevan bidones de gasolina que encontraron en una de las bodegas. Y comienzan a rociar los establos del este. El comandante enciende un fósforo, lo arroja y las llamas estallan con un rugido hambriento que consume la madera seca en segundos. El fuego se eleva a 5 metros. El calor es tan intenso que deben retroceder y el humo negro se alza como una columna visible desde kilómetros de distancia. Esperan 10 minutos, 20, 30. Nadie sale corriendo de los establos en llamas. Cuando las estructuras finalmente colapsan en una explosión de chispas y cenizas, los 8 sicarios inspeccionan los restos humeantes con palos largos buscando cuerpos carbonizados. No encuentran nada. Tal vez estaba en otro lugar, murmura el nuevo, pero su voz carece de convicción. Regresan a la casa principal y es entonces cuando Rafael nota algo que hace que su estómago se retuerza. La puerta principal que habían trancado con muebles pesados antes de salir está entreabierta. Los muebles han sido movidos, no derribados con violencia, sino reubicados cuidadosamente contra la pared, como si alguien hubiera tenido todo el tiempo del mundo para hacerlo. Los 8 hombres entran con extrema cautela, fusiles en alto, y encuentran la sala principal exactamente como la dejaron, excepto por un detalle. En el centro del círculo donde estuvieron sentados toda la noche hay un objeto que no estaba ahí antes. Es una fotografía vieja, descolorida, de un hombre joven, 32 años, rostro delgado. Ojos oscuros que miran directamente a la cámara con expresión serena. En el reverso de la foto, escrito con tinta desvanecida, dice, David Mendoza, campesino Ciudad Morena, 1976. El comandante toma la fotografía con manos que ya no puede controlar completamente y la estudia. El hombre en la imagen parece común, ordinario, alguien que pasarías en la calle sin notar, pero sus ojos. Hay algo en sus ojos que transmite una quietud perturbadora, como si ya hubiera visto lo peor que la vida puede ofrecer y hubiera decidido que nada más importa.
Nos está diciendo quién es. Dice Rafael en voz baja. Quiere que sepamos quién nos está cazando. El comandante arruga la fotografía con furia. Y la arroja al suelo. Me importa un carajo quién sea. Vamos a registrar esta casa. Habitación por habitación. Vamos a encontrar cómo entra y sale y vamos a terminar con esto. Los 8 sicarios pasan las siguientes 4 horas inspeccionando cada centímetro de la casa principal. Golpean paredes buscando huecos. Levantan tablas del piso buscando trampillas. Revisan el techo desde adentro y finalmente en una habitación del segundo piso que habían usado como depósito de armas, el nuevo encuentra algo, una sección del piso de madera que suena hueca cuando la golpea. Levantan las tablas con palancas improvisadas y descubren una escalera de piedra que desciende hacia la oscuridad absoluta, un túnel que no aparecía en ningún plano de la propiedad. El comandante ilumina el túnel con su linterna. Los escalones están gastados por años de uso. Las paredes son de tierra compactada, reforzada con vigas de madera, y el aire que sube desde abajo huele a humedad, moho y algo más. Carne podrida. Aquí es donde escondía los cuerpos el Cártel del Norte, dice Rafael, y nadie lo contradice. El comandante toma una decisión. Rafael, tú y yo bajamos. El resto se queda aquí vigilando la entrada. Si no regresamos en 30 minutos, salen de la hacienda. Caminando y no miran atrás. Es una orden suicida y todos lo saben, pero también es la única opción que les queda. El comandante y Rafael descienden los escalones lentamente, linternas cortándola. Oscuridad, fusiles listos y con cada paso que dan hacia las entrañas de la hacienda Santa Elena, sienten que están descendiendo no solo bajo tierra, sino hacia algo mucho más profundo y oscuro. Infierno personal de un hombre que dejó de ser humano hace 16 años. El túnel desciende en espiral durante 27 escalones. El comandante los cuenta obsesivamente, necesitando algo concreto a qué aferrarse. Mientras la oscuridad se vuelve tan densa que parece sólida. La temperatura baja drásticamente. El aire es tan húmedo que cada respiración se siente como tragar agua fría y las paredes de tierra compactada gotean un líquido viscoso que brilla levemente bajo la luz de las linternas. Rafael toca una de las vigas de madera que refuerzan el techo y sus dedos quedan manchados con algo oscuro. No es agua, es sangre seca, años de sangre absorbida por la madera, como si el túnel mismo hubiera bebido el sufrimiento de 143 personas. Esto es una tumba, susurra Rafael. Y comandante no lo contradice porque sabe que es verdad. Al final de los escalones, el túnel se abre en una cámara subterránea de aproximadamente 10 metros de largo por 6 de ancho con techo bajo, que obliga a ambos hombres a agacharse ligeramente. Las paredes están cubiertas con grabados, no solo nombres y fechas como en el sótano de arriba, sino dibujos, manos suplicantes, rostros deformados por el dolor, cruces torcidas y en el centro de la pared del fondo una frase repetida 143 veces en letra, cada vez más errática. Dios nos abandonó aquí. Comandante ilumina el suelo y encuentra cadenas oxidadas. Ganchos de carnicero colgando del techo, manchas oscuras que forman charcos secos de formas humanas. Lugares donde cuerpos yacieron durante días antes de ser arrastrados a algún otro lugar. Y entonces ve algo que hace que su corazón se detenga por un segundo completo. 7 pares de botas militares alineadas perfectamente contra la pared izquierda. Las botas de sus hombres desaparecidos. Rafael se acerca lentamente, ilumina las botas y confirma lo que ambos temen. Son las botas de Carlos, Miguel, Antonio, Ricardo, el joven, el delgado y el puma. Están vacías. Sin sangre, sin señales de violencia, simplemente removidas con cuidado y colocadas en fila como trofeos en un museo. ¿Dónde están los cuerpos?, pregunta Rafael con voz que apenas funciona. El comandante no responde porque no tiene respuesta. Solo hay 2 opciones y ambas son aterradoras. O los cuerpos fueron movidos a otro lugar, o los hombres fueron llevados vivos a algún rincón más profundo de este laberinto subterráneo. Y entonces escuchan algo que convierte su sangre en hielo.
Pasos descalzos, lentos, deliberados, acercándose desde un túnel lateral que no habían visto. Una abertura estrecha en la pared derecha, apenas lo suficientemente ancha para que pase una persona. El comandante apunta su fusil hacia la abertura, dedo en el gatillo, respiración contenida. Los pasos se detienen justo antes de la entrada del túnel lateral y durante 10 segundos, que parecen 10 horas, no pasa nada. Luego, una voz ronca, quebrada, como si no hubiera sido usada en años. Habla desde la oscuridad. Ustedes no deberían estar aquí. No es una amenaza, es una declaración de hecho dicha con la misma neutralidad con que alguien comentaría el clima. El comandante intenta sonar autoritario. Soy comandante del cártel. Esta propiedad nos pertenece. Sal con las manos arriba o te vuelo la cabeza. La voz responde después de una pausa. Esta propiedad no pertenece a nadie. Es un cementerio y ustedes acaban de profanarlo. Rafael, quien tiene más experiencia en negociaciones que el comandante, da un paso adelante con las manos ligeramente levantadas. Fusil apuntando hacia abajo en gesto menos agresivo. David Mendoza, ¿verdad? Sabemos lo que te hicieron aquí. Sabemos que el Cártel del Norte te torturó durante 22 días, pero nosotros no somos él. Cártel del Norte, somos Cártel de las Sombras. No tenemos nada que ver con lo que te pasó. La voz desde la oscuridad suelta algo que podría ser una risa o un sollozo. Todos los carteles son lo mismo. Diferentes nombres, misma violencia. El norte me arrancó las uñas una por una. Me quemaron con cigarros. Me colgaron de ganchos durante horas y cuando finalmente me dejaron por muerto. Me arrojaron aquí abajo esperando que me pudriera con los demás. Hay una pausa y luego, pero no morí. Encontré agua filtrándose por las paredes. Encontré raíces que crecían desde arriba y encontré algo más importante, un propósito. El comandante pierde la paciencia y dispara 3 ráfagas hacia el túnel lateral. El estruendo es ensordecedor en el espacio cerrado. Los casquillos rebotan en el suelo de piedra y el olor a pólvora quemada llena la cámara. Cuando el eco se desvanece, la voz habla nuevamente, completamente calmada. Desperdiciaste balas. Conozco estos túneles mejor que mi propio cuerpo. Hay 17 pasadizos conectados bajo esta hacienda. Algunos van hasta el río, otros hasta los cerros, uno llega hasta el cementerio del pueblo. Puedo estar en cualquier lugar. En cualquier momento. Ustedes están ciegos aquí abajo. Yo veo en la oscuridad. Y para demostrar su punto, todas las linternas del comandante y Rafael se apagan simultáneamente, no se quedan sin batería gradualmente, simplemente se apagan como si alguien hubiera cortado un interruptor. La oscuridad que los envuelve es absoluta, primordial, el tipo de oscuridad que existía antes de que hubiera luz en el universo. El comandante y Rafael gritan, disparan al azar hacia todas direcciones, retroceden tropezando hacia donde recuerdan que estaban los escalones y en el caos de pánico ciego. Sienten algo rozar sus hombros. No un golpe, solo un toque ligero, casi gentil, como si alguien los estuviera contando. Encuentran los escalones por puro instinto. Suben corriendo, tropezando y cuando emergen en la habitación del segundo piso, donde los otros 6 sicarios esperan, ambos están respirando como si hubieran corrido un maratón. ¿Qué pasó?, pregunta el nuevo con ojos desorbitados. El comandante no puede hablar, simplemente se sienta en el suelo, fusil todavía apretado entre sus manos temblorosas. Rafael es quien responde. Voz quebrada. Está vivo. David Mendoza está vivo y nos está cazando uno por uno. Los 8 sicarios sobrevivientes tapan la entrada del túnel con todo lo que encuentran, muebles, cajas, armas. Incluso arrancan puertas de otras habitaciones para bloquear el acceso, pero todos saben que es inútil. Si hay 17 túneles bajo la hacienda, bloquear uno no cambia nada. El sol se pone nuevamente y con la llegada de la noche, los 8 hombres toman una decisión unánime. Abandonan la casa principal y se refugian en una de las bodegas que no fue quemada, un edificio de concreto con una sola puerta y sin ventanas.
Se encierran desde adentro, apilan cajas contra la puerta y establecen guardia rotativa de 2 hombres despiertos cada 2 horas. Lo único que importa es sobrevivir hasta el amanecer. Y en algún lugar bajo sus pies, David Mendoza, quien dejó de ser humano hace 16 años, prepara su siguiente movimiento con la paciencia infinita de alguien que ha esperado tanto tiempo que el tiempo mismo ha perdido significado. La bodega de concreto mide 8 metros de largo por 6 de ancho, sin ventanas, con techo de lámina oxidada que gotea en 3 puntos cuando llueve. Los 8 sicarios están sentados en el suelo de concreto frío, fusiles entre las piernas, linternas encendidas creando un círculo de luz pálida en el centro de la oscuridad. Nadie habla. El comandante revisa su teléfono satelital obsesivamente. Tiene señal, pero cada mensaje que envía al jefe de plaza queda sin respuesta, como si el cártel hubiera decidido que estos 8 hombres son prescindibles, sacrificables. Un costo aceptable de hacer negocios en territorio hostil. El nuevo rompe el silencio con una pregunta que todos han estado pensando, pero nadie se atrevía a verbalizar. ¿Creen que nuestros compañeros están muertos? Rafael, quien ha estado sentado con los ojos cerrados intentando controlar su respiración, abre los ojos y responde con honestidad brutal. Si David Mendoza quisiera matarnos rápido, ya lo habría hecho. Nos está cazando lentamente porque quiere que sintamos lo que él sintió, el miedo, la impotencia, la certeza de que no hay escape. El comandante escupe en el suelo. Cuando salga el sol, caminamos hasta el pueblo. Son 5 kilómetros. Nos llevará 2 horas. Conseguimos vehículos. Regresamos con 50 hombres y arrasamos esta maldita hacienda hasta los cimientos. Pero incluso mientras dice eso, todos saben que es una fantasía. Ninguno de ellos cree realmente que verán el amanecer. La lluvia se detiene abruptamente y el silencio que sigue es tan completo que pueden escuchar sus propios latidos. Y entonces comienza un rasguño lento, deliberado, metálico contra metálico, viniendo del techo de lámina. No es el sonido de una rama arrastrada por el viento. Es el sonido de algo afilado, como un clavo o un cuchillo siendo arrastrado de un extremo al otro del techo en línea recta perfecta. Los 8 sicarios apuntan sus fusiles hacia arriba. Pero no disparan. Las láminas son delgadas y si disparan las balas podrían rebotar hacia abajo. El rasguño continúa durante 30 segundos, luego se detiene. Silencio durante 10 segundos. Luego comienza nuevamente, esta vez en dirección opuesta, como si quien estuviera arriba estuviera midiendo el techo, calculando exactamente dónde están todos los hombres abajo. El comandante toma una decisión desesperada. Salimos ahora, corremos hacia las camionetas, las empujamos, si es necesario y nos largamos de aquí. Pero cuando intentan mover las cajas que apilaron contra la puerta, descubren algo que hace que el pánico se convierta en terror absoluto. La puerta no se abre, no está trancada desde afuera, simplemente no se mueve como si algo increíblemente pesado estuviera presionando contra ella desde el otro lado. 4 hombres empujan con toda su fuerza, músculos tensándose, botas resbalando en el concreto húmedo. Pero la puerta no cede ni un centímetro. Está bloqueada. Jadea Rafael y el nuevo comienza a hiperventilar nuevamente. Nos encerró. Nos encerró como ratas en una trampa. El rasguño en el techo se detiene y durante 5 segundos, que parecen 5 años, no pasa nada. Luego una voz, la misma voz ronca que escucharon en el túnel, habla desde algún lugar justo afuera de la bodega, tan cerca que parece estar susurrando directamente en sus oídos. 22 días. Eso fue lo que duró mi tortura. 22 días colgado de ganchos, quemado, golpeado, mientras suplicaba por muerte que nunca llegaba. Ustedes llevan 3 días aquí. Todavía les faltan 19. La voz hace una pausa y luego continúa con algo que podría ser compasión o crueldad absoluta. Pero soy misericordioso. Les daré una opción que a mí nunca me dieron. Pueden elegir quién muere primero. Empujen a uno de ustedes afuera y los demás vivirán hasta mañana. O todos mueren esta noche. Los 8 sicarios se miran entre sí con horror creciente.
La propuesta es diabólica porque ataca la única cosa que los mantiene unidos, la lealtad del cartel. El cártel funciona bajo un código simple. Nadie traiciona, nadie abandona, todos mueren juntos si es necesario. Pero ese código fue escrito para enfrentar enemigos humanos, militares, carteles rivales, policías. No fue escrito para esto. El comandante escupe hacia la puerta. Vete al infierno. Somos del cártel. No traicionamos a los nuestros. La voz responde con algo que suena como tristeza genuina. Eso mismo dijeron los 143 que murieron aquí antes que ustedes. El cártel del norte. También tenía códigos, lealtades, hermandades. Y todos murieron igual, solos. Suplicando olvidados. Silencio. Luego tienen 5 minutos para decidir. Después entró. Los 5 minutos transcurren en agonía silenciosa. Nadie habla, nadie se mueve. Pero todos piensan lo mismo. ¿Quién es el más prescindible? ¿El más joven? ¿El más viejo, el que tiene menos experiencia? El nuevo, quien tiene 23 años y entró al cártel hace solo 8 meses, comienza a llorar silenciosamente, lágrimas corriendo por sus mejillas sucias, hombros temblando. Rafael pone una mano en su hombro, nadie va a salir. Nos quedamos juntos. Pero incluso mientras dice eso, ve las miradas que los otros sicarios intercambian. Miradas que calculan, evalúan, miden el valor de cada vida contra la propia. Y en ese momento Rafael comprende una verdad devastadora. David Mendoza ya ganó porque no necesita matarlos físicamente para destruirlos. Solo necesita romper la confianza que los mantiene humanos. Cuando los 5 minutos terminan, la voz habla nuevamente. Hicieron su elección y entonces algo golpea la puerta de la bodega con fuerza sobrehumana, no una vez, sino 20 veces en sucesión rápida. Cada golpe haciendo que el concreto tiemble, polvo cayendo del techo, las láminas vibrando como tambores de guerra. Los 8 sicarios disparan hacia la puerta. 30, 40, 50 balas perforan el metal. El estruendo es ensordecedor. Casquillos lloviendo en el suelo como granizo dorado cuando dejan de disparar. Orejas zumbando, pulmones quemando por el humo de pólvora. Esperan escuchar un cuerpo caer, un grito, algo, pero lo único que escuchan es silencio. Y luego la voz, nuevamente, completamente calmada, sin rastro de dolor. Desperdiciaron más balas. ¿Cuántas les quedan? Y los 8 hombres revisan sus cargadores con manos temblorosas y descubren que entre todos solo les quedan 120 balas, suficiente para tal vez 30 minutos más de resistencia. Y la noche apenas comienza. Aunque ninguno de los sicarios recuerda esa fecha, la bodega de concreto se ha convertido en un horno psicológico donde 8 hombres armados enfrentan algo peor que la muerte, la espera. No ha habido más golpes en la puerta, no más rasguños en el techo, no más voces desde afuera, solo silencio absoluto. Y ese silencio es más aterrador que cualquier amenaza, porque obliga a cada hombre a enfrentar sus propios pensamientos. El nuevo ha dejado de llorar y ahora simplemente mira fijamente la pared con ojos vacíos. Fusil descansando en su regazo, labios moviéndose en oración. Silenciosa. Rafael cuenta sus balas obsesivamente, 17 en el cargador, una en la recámara y se pregunta si debería guardar la última para sí mismo. El comandante, quien ha liderado operaciones del cártel durante 12 años sin jamás dudar de sí mismo, ahora enfrenta una crisis de identidad devastadora. Toda su vida ha sido definida por violencia controlada, por ser el depredador. El que da órdenes de muerte sin consecuencias. Pero aquí, atrapado en una bodega de concreto, esperando ser cazado por un hombre que sobrevivió 22 días de tortura, comprende por primera vez lo que sus víctimas sintieron. La impotencia absoluta, el terror que convierte los músculos en agua y los pensamientos en estática. Tengo una hija, dice de repente, voz quebrada, y los otros 7 sicarios lo miran sorprendidos porque el comandante jamás habla de su vida personal. Tiene 8 años. Vive en Guadalajara con su madre. No la he visto en 2 años porque es más seguro que no sepa quién soy.
Se ríe amargamente. Y ahora voy a morir en esta maldita bodega sin siquiera poder decirle adiós. Uno por uno, los otros sicarios comienzan a compartir fragmentos de las vidas que dejaron atrás, vidas que parecen pertenecer a otras personas, versiones de sí mismos que existieron antes de que la violencia los consumiera. Rafael habla de su hermano menor que estudia medicina en la Universidad de Guadalajara, quien no sabe que Rafael trabaja para el cártel y cree que es guardia de seguridad privado. El nuevo confiesa que entró al cartel porque su padre debía 200.000 pesos a un prestamista conectado con el cártel y la única forma de saldar la deuda fue ofrecer su propia vida. Otro sicario, apodado el Fantasma por usar siempre gorra de béisbol, revela que tiene 32 años y ha matado a 19 personas. Recuerda cada rostro, cada nombre cuando los conocía, cada súplica. Pensé que se volvería más fácil con el tiempo, dice con voz hueca. Pero cada uno se queda contigo. Cada uno te quita un pedazo hasta que no queda nada. La voz regresa, pero esta vez no viene de afuera, viene de abajo, desde el suelo de concreto, como si David Mendoza estuviera hablando desde un túnel directamente debajo de ellos. Escucho sus confesiones, escucho su arrepentimiento, pero el arrepentimiento no devuelve a los muertos. La voz hace una pausa y cuando continúa hay algo diferente en su tono. No es ira, es cansancio profundo. El tipo de cansancio que viene de cargar dolor durante 16 años sin descanso. Yo también tenía una hija, se llamaba Elena. Tenía 6 años cuando el Cártel del Norte me secuestró. Su madre la llevó a Morelia para protegerla y nunca volví a verla. Para ella, su padre murió en 2008 y tal vez tenía razón. Tal vez el David Mendoza, que era su padre, sí murió aquí. Lo que sobrevivió es otra cosa. El comandante, quien ha recuperado algo de su compostura, responde con voz firme. Si tenías una hija, entonces entiendes. Entiendes que algunos de nosotros no elegimos esta vida. Fuimos forzados a ella por circunstancias, por deudas, por amenazas. No somos diferentes de ti. La voz desde abajo suelta una risa amarga. Todos dicen lo mismo. No tuve opción. Era yo o mi familia. Solo seguía órdenes. Los 143 que murieron aquí también dijeron eso, pero la verdad es que siempre hay opción, solo que algunas opciones requieren más valor del que la mayoría tiene. Silencio. Luego yo tuve una opción cuando el Cártel del Norte me acusó de ser informante del ejército. Podría haberme ido de Ciudad Morena. Haber abandonado mi tierra, mi familia, mi vida, pero elegí quedarme porque creí que la inocencia me protegería. Estaba equivocado. Los 8 sicarios procesan esto en silencio y es Rafael quien finalmente pregunta lo que todos quieren saber. ¿Qué quieres de nosotros? ¿Venganza? ¿Justicia? ¿Qué te haría dejarnos ir? La respuesta tarda 30 segundos en llegar. Y cuando lo hace es devastadora. En su simplicidad. Quiero que sientan lo que yo sentí. 22 días de miedo absoluto, sabiendo que cada momento podría ser el último. Rogando por misericordia que nunca llega. Quiero que entiendan que el dolor que causaron a otros no es abstracto, es real, es tangible, es esto. Y entonces el suelo de concreto bajo sus pies comienza a vibrar ligeramente, polvo cayendo de las grietas. Y los 8 hombres comprenden con horror creciente que David Mendoza no está simplemente hablando desde un túnel. Está directamente debajo de ellos, tal vez a centímetros de distancia. Separado solo por una capa delgada de concreto que podría romperse en cualquier momento. El comandante toma una decisión final. Escucha, David Mendoza, no puedo deshacer lo que te pasó. No puedo devolverte los 16 años que perdiste. Pero puedo ofrecerte algo, información. Sé dónde están los jefes del Cártel del Norte que te torturaron. Sé sus nombres, sus ubicaciones, sus rutinas. Déjanos ir y te daré todo lo que necesitas para encontrarlos. Es una oferta desesperada, un intento de redirigir la sed de venganza de David hacia objetivos más apropiados. La voz desde abajo. Considera esto durante un minuto completo, el minuto más largo en la vida de los 8 sicarios. Finalmente,
El Cártel del Norte ya no existe como era en 2008. Los hombres que me torturaron están muertos, en prisión o escondidos tan profundamente que ni el cártel puede encontrarlos. Tu oferta no vale nada. Pausa. Pero aprecio el intento. Muestra que todavía tienes algo de humanidad. Eso hace que esto sea más interesante. El amanecer llega con luz gris que se filtra por las perforaciones de bala en la puerta de la bodega 150 agujeros pequeños que crean patrones de luz como estrellas en un cielo metálico. Los 8 sicarios han sobrevivido otra noche, pero ninguno se siente victorioso. Están exhaustos, deshidratados, al borde del colapso psicológico y cuando finalmente juntan el valor para empujar la puerta nuevamente, descubren que ahora se abre fácilmente. Lo que sea que la bloqueaba durante la noche ha desaparecido. Salen con cautela extrema, fusiles apuntando en todas direcciones y encuentran el exterior de la bodega exactamente como lo dejaron, excepto por un detalle. Frente a la puerta, dibujado en la tierra húmeda con un palo o un dedo, hay un mensaje simple de 3 palabras: 19 días más. El sol del Día de Muertos ilumina la hacienda Santa Elena con luz cruel que expone cada detalle de la pesadilla, en la que los 8 sicarios están atrapados. Los establos del este son cenizas negras. Las 3 camionetas siguen muertas con baterías drenadas y la casa principal se alza como un monumento a la violencia pasada. Con sus ventanas rotas, mirándolos como ojos vacíos. El comandante toma la decisión que debió haber tomado 3 días atrás. Caminamos hasta Ciudad Morena. Ahora no nos detenemos por nada. Los 8 hombres forman una columna cerrada, fusiles listos y comienzan a caminar por el camino de tierra que conecta la hacienda con la carretera principal. 5 kilómetros que en circunstancias normales tomarían 1 hora, pero que ahora, exhaustos y paranoicos, parecen una distancia imposible. Avanzan 200 metros, 500, 1000. El paisaje michoacano se extiende a su alrededor. Cerros cubiertos de pinos. Campos abandonados donde alguna vez crecieron aguacates. El río seco que solo lleva agua durante la temporada de lluvias. Todo parece normal, pacífico, y esa normalidad es perturbadora porque contrasta violentamente con el terror que llevan dentro. A los 1500 metros, el nuevo se detiene abruptamente y señala hacia un árbol de mezquite a 20 metros del camino, colgando de una rama baja. Meciéndose suavemente con el viento, hay 7 pares de botas militares atadas por los cordones, las mismas botas que encontraron en el túnel subterráneo. Nos está siguiendo, susurra Rafael. Y todos comprenden que David Mendoza no los dejará ir simplemente porque salieron de la hacienda. Los 5 km hasta el pueblo son su territorio de caza, tanto como los túneles bajo tierra. Continúan caminando más rápido ahora, casi corriendo, y a los 2 kilómetros se encuentran el primer cuerpo. Es Carlos, el joven de 25 años con tatuaje del cártel en el antebrazo, sentado contra un árbol de guayaba con los ojos abiertos mirando hacia el camino. No tiene heridas visibles, no hay sangre, no hay marcas de violencia, simplemente está muerto como si su corazón hubiera decidido detenerse. El comandante se acerca con cautela, revisa el pulso, aunque sabe que no lo encontrará, y descubre algo que hace que su estómago se retuerza. En la mano derecha de Carlos hay un papel doblado. Lo abre con manos temblorosas y lee en voz alta. Carlos Morales, 25 años, sicario del cártel durante 3 años, responsable de 7 ejecuciones. Murió de miedo. Su corazón simplemente se rindió 19 días más. La letra es clara, cuidadosa, escrita con pluma negra como si fuera un certificado oficial de defunción. Los 7 sicarios sobrevivientes corren ahora sin pretender mantener formación. Pánico absoluto, reemplazando cualquier entrenamiento militar. A los 3 kilómetros se encuentran a Miguel, Antonio y Ricardo, los 3 sentados en círculo en medio del camino, también muertos sin heridas visibles, cada uno con un papel en la mano describiendo sus crímenes y causa de muerte. Antonio Sánchez, 32 años, operador de laboratorio clandestino, responsable de producir fentanilo que mató a 400 personas en Estados Unidos. Murió de deshidratación. Su cuerpo olvidó cómo procesar agua. Ricardo Díaz, 29 años,
sicario especializado en secuestros, responsable de 32 desapariciones. Murió de asfixia. Sus pulmones olvidaron cómo respirar. Miguel Hernández, 35 años, comandante de célula, responsable de coordinar 53 ejecuciones. Murió de hambre. Su estómago se consumió así mismo en 6 horas. El comandante, Rafael, el nuevo y el fantasma continúan corriendo, pulmones ardiendo, piernas temblando. Y cuando finalmente ven las primeras casas de Ciudad Morena en la distancia, techos de lámina brillando bajo el sol de mediodía, sienten una explosión de esperanza desesperada. Pero a 100 metros de la primera casa encuentran al joven, el delgado y el puma colgando de un puente peatonal que cruza el río seco, cuerdas alrededor de sus cuellos, cuerpos meciéndose suavemente y en el suelo bajo cada cuerpo, escritos con piedras blancas formando letras grandes. Visibles desde 50 metros de distancia, están sus nombres, edades, crímenes y causas de muerte. El joven, 22 años, sicario, novato, responsable de 3 ejecuciones, murió de culpa. Se ahorcó a sí mismo. El delgado, 27 años, especialista en tortura, responsable de extraer información de 18 personas, murió de dolor. Sintió todo lo que hizo a otros. El puma, 30 años, sicario veterano, responsable de 23 ejecuciones, murió de soledad. Su mente se apagó cuando comprendió que nadie lo recordaría. Los 4 sicarios sobrevivientes, el comandante, Rafael, el nuevo y el fantasma, entran a Ciudad Morena corriendo, gritando por ayuda, y la gente en las calles los mira con mezcla de miedo y desprecio porque reconocen las señales. Hombres armados, sucios, desesperados. Obviamente conectados con el narco. Nadie se acerca, nadie ofrece ayuda. Finalmente encuentran una tienda de abarrotes con teléfono público y el comandante marca al jefe de plaza del cártel en Ciudad Morena, con manos que apenas pueden sostener el auricular. Habla el comandante. Necesito extracción inmediata. Hacienda Santa Elena comprometida. 11 hombres muertos, 4 sobrevivientes. La respuesta es fría, burocrática. Esperen en la plaza principal. Enviaremos vehículo en 2 horas. 2 horas 120 minutos. 7.200 segundos en los que cualquier cosa puede pasar. Los 4 hombres se refugian en la iglesia de Ciudad Morena, parroquia de San José, construida en 1783, con paredes de piedra gruesas y puertas de madera maciza que ofrecen ilusión de seguridad. Se sientan en las bancas del fondo, fusiles escondidos bajo chaquetas improvisadas y esperan. El nuevo reza en voz baja palabras que aprendió de niño antes de que la violencia lo reclamara. Rafael simplemente mira fijamente el altar, mente procesando los últimos 3 días, intentando encontrar lógica en lo ilógico. El fantasma cuenta sus balas obsesivamente, 11 en el cargador, 1 en la recámara. Y el comandante, quien ha liderado hombres a la muerte durante 12 años sin jamás dudar, ahora enfrenta una pregunta que no puede responder. ¿Cómo matas a alguien que ya debería estar muerto? ¿Cómo peleas contra un fantasma que sangra, respira y habla? Y mientras se hace esa pregunta, nota algo que hace que su corazón se detenga en la banca frente a ellos, sentado completamente inmóvil, con la cabeza inclinada como si estuviera rezando. Hay un hombre delgado, descalzo, vestido con ropa rasgada y sucia. Y aunque no puede ver su rostro, el comandante sabe con certeza absoluta quién es. El hombre en la banca no se mueve durante 30 segundos que parecen 30 años. Simplemente permanece sentado con la cabeza inclinada, manos juntas en posición de oración. Respiración tan lenta que es casi imperceptible. Los 4 sicarios se congelan, fusiles todavía escondidos bajo sus chaquetas, sin atreverse a moverse o hablar, porque romper el silencio sería admitir que esto está sucediendo. Realmente. Finalmente, el hombre levanta la cabeza lentamente y se voltea para mirarlos. ¿Es David Mendoza o lo que queda de él? Tiene 48 años pero parece 70. Rostro demacrado con piel estirada sobre huesos prominentes. Ojos hundidos que brillan con intensidad antinatural.
Cabello largo y gris enredado. Barba descuidada. Cicatrices cubriendo cada centímetro de piel visible. Pero lo más perturbador son sus ojos. No muestran ira, no muestran odio, solo una calma absoluta que es más aterradora que cualquier amenaza. No disparen en la casa de Dios, dice David con voz ronca pero clara. Y hay algo en su tono. No es súplica, es instrucción que hace que los 4 sicarios obedezcan instintivamente. Vine a hablar, no a matar. Aunque podría haberlos matado a los 4. Mientras dormían en la bodega. Podría haberlos matado mientras caminaban por el camino. Podría matarlos ahora. Se pone de pie lentamente, movimientos cuidadosos, como si su cuerpo fuera una máquina que requiere mantenimiento constante y camina hacia ellos con pasos descalzos que no hacen sonido en el piso de piedra. Pero no lo hice porque quiero que entiendan algo. No soy un monstruo. Soy lo que ustedes crean cuando rompen a un hombre más allá de lo que puede soportar y luego lo dejan vivo. El comandante encuentra su voz, aunque sale temblorosa. ¿Qué quieres de nosotros? David se detiene a 3 metros de distancia, lo suficientemente cerca para que puedan ver cada detalle de su rostro destruido, cada cicatriz que cuenta una historia de dolor. Quiero que lleven un mensaje al cártel. Quiero que les digan que la hacienda Santa Elena está maldita. No por fantasmas, no por superstición, sino por memoria. 143 personas murieron allí y mientras esa tierra exista, yo existiré para protegerla. Hace una pausa y algo que podría ser tristeza cruza su rostro. No elegí esta vida. El cártel del norte me convirtió en esto cuando me torturaron durante 22 días. Y ustedes, el cártel de las sombras, me obligaron a continuar siendo esto cuando compraron mi cementerio por $5,000. Intentaron profanarlo con su veneno. Rafael, quien ha permanecido callado. Finalmente habla. ¿Cómo sobreviviste 16 años bajo tierra? David lo mira con algo que podría ser aprecio por la pregunta directa. Los túneles bajo la hacienda fueron construidos durante la Revolución Mexicana, 1913 para esconder armas y mover personas. Tienen conexiones al río, a cuevas naturales en los cerros, al cementerio del pueblo. Hay agua filtrada, raíces comestibles. Ratas que cazo con trampas improvisadas. Y hay algo más, propósito. Cuando sabes que tu única razón de existir es asegurarte de que los muertos no sean olvidados, el hambre y el frío se vuelven irrelevantes. Se sienta en la banca frente a ellos, movimientos cuidadosos y por primera vez parece humano en lugar de espectral. Durante los primeros 5 años intenté salir, intenté regresar a la vida normal, pero cada vez que veía luz del sol, cada vez que escuchaba voces humanas, el pánico me paralizaba. El mundo de arriba se volvió más aterrador que el mundo de abajo. El nuevo. ¿Quién ha estado llorando silenciosamente? Pregunta con voz quebrada. ¿Nunca intentaste buscar a tu hija? David cierra los ojos y cuando los abre nuevamente hay lágrimas corriendo por sus mejillas. Sucias, las primeras señales de emoción genuina que ha mostrado. Durante los primeros 8 años. Imaginaba cómo se vería, que estaría estudiando, si se parecía a mí o a su madre. Pero luego comprendí algo. El David Mendoza, que era su padre, murió en 2008. Buscarla ahora. Mostrarle en que me convertí sería más cruel que dejarla creer que estoy muerto. Se limpia las lágrimas con el dorso de la mano, dejando rayas limpias en su rostro sucio. Así que tomé una decisión. Si no puedo ser padre para mi hija, al menos puedo ser guardián para los 143 que no tienen a nadie más que lo recuerde. El fantasma, quien ha permanecido en silencio contando sus balas, finalmente habla. Mataste a 11 de nuestros hombres. ¿Cómo esperas que el cártel simplemente acepte eso y se vaya? David lo mira con expresión que mezcla cansancio y determinación. No los maté. Ellos se mataron a sí mismos. Carlos murió de miedo porque su corazón no pudo soportar el terror que sintió cuando comprendió que no había escape. Antonio, Ricardo y Miguel murieron porque sus cuerpos se rindieron cuando sus mentes aceptaron que merecían morir. El joven, el delgado y el puma se ahorcaron.
Porque les mostré a través de los túneles, a través de los grabados en las paredes, el peso de lo que habían hecho y no pudieron vivir con eso. Se pone de pie nuevamente. Yo no puse las cuerdas alrededor de sus cuellos. Ellos lo hicieron. Yo solo les di el espejo que necesitaban para verse realmente. El comandante, quien ha estado procesando todo esto con mente de estratega, hace la pregunta crucial. ¿Y nosotros 4, por qué nos dejaste vivir? David camina hacia la puerta de la iglesia y antes de salir se voltea una última vez. Porque ustedes todavía tienen algo. Que los otros 11 perdieron, dudas. Escuché sus confesiones en la bodega. Escuché al comandante hablar de su hija. Escuché a Rafael hablar de su hermano. Escuché al nuevo admitir que entró al cartel por deuda. Escuché al fantasma decir que cada muerte se queda con él. Abre la puerta. Luce el sol inundando el interior de la iglesia y su silueta se recorta contra el brillo. Ustedes 4. Todavía pueden elegir ser algo más que sicarios. Los otros 11 ya habían elegido ser solo eso y nada más. Así que les doy la misma opción que yo nunca tuve. Pueden regresar al cártel y continuar siendo lo que son o pueden desaparecer e intentar encontrar redención en lo que sea que quede de sus vidas. Sale de la iglesia y cuando los 4 sicarios corren hacia la puerta 30 segundos. Después, no hay rastro de él. Solo las calles de Ciudad Morena, llenas de gente común, viviendo vidas comunes. Y ninguno de ellos parece haber visto a un hombre descalzo y demacrado caminar entre ellos. 2 horas después, una camioneta negra del cártel llega a la plaza principal de Ciudad Morena y recoge a los 4 sicarios sobrevivientes. El conductor, un hombre de 40 años con cicatriz en el cuello, no hace preguntas. Simplemente los lleva de regreso a Guadalajara en silencio tenso que ninguno de los 4 rompe. Durante las 6 horas de viaje, el comandante, Rafael, el nuevo y el fantasma miran por las ventanas observando el paisaje michoacano transformarse en paisaje jalisciense. Y cada uno procesa los últimos 4 días de maneras diferentes. El comandante piensa en su hija de 8 años y se pregunta si todavía hay tiempo para ser parte de su vida antes de que la violencia lo alcance definitivamente. Rafael piensa en su hermano que estudia medicina y decide que cuando lleguen a Guadalajara le dirá la verdad sobre lo que realmente hace. El nuevo piensa en la deuda de 200,000 pesos que encadenó su vida al cártel y se pregunta si hay alguna forma de pagarla sin vender su alma completamente. Y el fantasma piensa en los 19 rostros que recuerda, las 19 personas que mató, y se pregunta si alguna vez podrá dormir sin verlos. Cuando llegan a Guadalajara son llevados directamente a una casa de seguridad en Tlajomulco, donde el jefe de plaza del cártel, un hombre conocido solo como el jefe, los espera sentado detrás de un escritorio de caoba con expresión ilegible. Expliquen, dice simplemente. Y el comandante narra los eventos de los últimos 4 días con voz monótona, omitiendo solo un detalle. Las confesiones en la bodega y la conversación final con David Mendoza en la iglesia. Cuando termina, el jefe permanece en silencio durante 2 minutos completos, procesando la información. Finalmente, 11 hombres muertos, 3 camionetas perdidas, 50 fusiles de asalto abandonados y todo porque compramos una propiedad maldita por $5,000. Se ríe sin humor. El cártel no cree en maldiciones. Pero tampoco somos estúpidos. La hacienda Santa Elena será abandonada permanentemente. Ningún cartel la tocará. ¿Y ustedes 4? Mira a cada uno con ojos que han visto demasiada violencia para sorprenderse por nada. Tienen 2 opciones. Pueden continuar trabajando para nosotros y olvidar que esto sucedió. O pueden retirarse con una compensación de 100,000 pesos cada uno. Y la promesa de que si alguna vez hablan de esto, morirán lentamente. Los 4 sicarios se miran entre sí y en ese momento de silencio compartido toman decisiones que cambiarán el resto de sus vidas. El comandante habla primero. Me retiro. Quiero ver a mi hija crecer. Rafael asiente. Yo también. Mi hermano merece tener un hermano vivo, no un fantasma. El nuevo, con voz más firme de lo
¿Qué ha sonado en días? Me retiro. Pagaré la deuda de mi padre de otra forma. Y el fantasma después de una pausa larga, me retiro. Necesito encontrar una forma de vivir con lo que he hecho y no puedo hacerlo si sigo matando. El jefe los observa con expresión que podría ser respeto o desprecio. Es difícil distinguir. Muy bien, recibirán su compensación mañana. Y recuerden. Si alguna vez los veo nuevamente en contexto del cártel, asumiré que rompieron su palabra y actuaré en consecuencia. Los despide con un gesto de mano y los 4 hombres salen de la casa de seguridad como hombres libres por primera vez en años. 3 meses después, un reportero de investigación del periódico Reforma publica un artículo titulado La Hacienda Maldita, como un sobreviviente de tortura detuvo al cártel. El artículo detalla la historia de la Hacienda Santa Elena, los 143 muertos del Cártel del Norte entre 2002 y 2009 y los 11 sicarios del Cártel de las Sombras que murieron misteriosamente. Incluye entrevistas con residentes de Ciudad Morena que reportan haber visto a un hombre descalzo y demacrado, caminando por las calles ocasionalmente, siempre desapareciendo antes de que alguien pueda acercarse. Incluye fotografías de la hacienda abandonada, ahora cubierta de grafiti, que dice, aquí descansan 143 almas y no profanen este lugar. Y termina con una nota del reportero. Intenté contactar a David Mendoza para entrevista, pero todas las búsquedas indican que murió en 2008. Si está vivo, eligió permanecer muerto para el mundo y tal vez esa es la única forma en que puede continuar protegiendo a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos. El comandante, quien ahora se hace llamar simplemente Roberto, su nombre real. Vive en Monterrey trabajando como guardia de seguridad en un centro comercial. Ve a su hija cada fin de semana y aunque ella hace preguntas sobre dónde estuvo durante años, él le dice que trabajaba en el extranjero y que ahora está en casa para quedarse. Cada noche antes de dormir piensa en los 43 hombres que mató durante su tiempo en el cártel y se pregunta si alguna vez podrá compensar eso. No tiene respuesta, pero al menos está intentando. Rafael vive en Guadalajara, trabaja en construcción y ayuda a su hermano a pagar la universidad. Le contó la verdad sobre su pasado y aunque su hermano tardó semanas en hablarle nuevamente, eventualmente aceptó que las personas pueden cambiar. El nuevo, cuyo nombre real es Daniel, regresó a su pueblo natal en Colima. Consiguió trabajo en una granja de limones y está pagando la deuda de su padre lentamente pero consistentemente. Y el fantasma, Miguel, vive en Puerto Vallarta, trabaja como pescador y cada domingo va a la iglesia a rezar por los 19 nombres que nunca olvidará. En cuanto a David Mendoza, nadie sabe con certeza si todavía vive en los túneles bajo la Hacienda Santa Elena o si finalmente encontró paz y murió en algún rincón oscuro de su cementerio personal. Pero los residentes de Ciudad Morena reportan que ocasionalmente en noches de Día de Muertos pueden ver luces tenues moviéndose por la propiedad abandonada, no luces eléctricas, sino velas. Como si alguien estuviera honrando a los muertos con la única ceremonia que puede ofrecer. Y exactamente un año después de los eventos, apareció un altar improvisado frente a la entrada de la hacienda. 143 velas, 143 fotografías de personas desaparecidas entre 2002 y 2009 y una nota escrita a mano que decía simplemente, no están olvidados. Nunca estarán olvidados. La Hacienda Santa Elena permanece abandonada hasta el día de hoy. Ningún cartel, ni el Cártel de las Sombras, ni el Cartel de Sinaloa, ni los Vallagres, ni ninguna organización criminal ha intentado comprarla o usarla. Se ha convertido en un lugar de peregrinación no oficial para familias de desaparecidos en Michoacán, quienes dejan flores, fotografías y oraciones esperando que sus seres queridos, donde sea que estén, sepan que no han sido olvidados. Y en las noches tranquilas, cuando el viento sopla desde los cerros y hace crujir las estructuras de madera podrida, algunos juran que pueden escuchar una voz ronca susurrando nombres, 143 nombres, uno tras otro, como un rosario interminable de memoria y dolor. Tal vez es solo el viento. Tal vez es la imaginación de personas traumatizadas buscando significado en tragedia. O tal vez es David Mendoza cumpliendo la promesa que se hizo a sí mismo hace 16 años, que mientras él respire,
Los muertos de la hacienda Santa Elena nunca serán olvidados. Esta historia se ha convertido en leyenda en Michoacán. Una advertencia para carteles de que algunos lugares están más allá de su control y un recordatorio para personas comunes de que incluso en los rincones más oscuros de la violencia del narco, la humanidad puede persistir de formas inesperadas. No es una historia con final feliz. 11 hombres murieron, 143 más murieron años antes. Y un man perdió 16 años de su vida viviendo como fantasma. Pero es una historia sobre elecciones. La elección de David de proteger la memoria de los muertos en lugar de buscar venganza ciega. La elección de 4 sicarios de abandonar la violencia cuando todavía podían y la elección de una comunidad de recordar en lugar de olvidar. Y tal vez en un país donde la violencia del narco ha cobrado más de 300,000 vidas en las últimas 2 décadas, esas pequeñas elecciones son lo único que nos mantiene humanos. Si llegaste hasta aquí, significa que esta historia te impactó de alguna forma. Ahora quiero pedirte algo. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Dale like a este vídeo para que más personas puedan conocer esta historia y déjame en los comentarios tu opinión honesta. ¿Crees que Tomás Hernández es un héroe, un villano o simplemente un hombre roto intentando encontrar propósito en el dolor? Quiero leer cada uno de sus comentarios. Y si conoces a alguien que disfrutaría esta historia, compártela. Las historias solo tienen poder cuando son contadas, recordadas y transmitidas. Nos vemos en el próximo.